Buenos días. Hoy estamos en esta rueda de prensa para anunciaros que hoy tenemos por la tarde una conferencia en la que va a participar Alberto Jarabo, que es portavoz del Gobierno del Ayuntamiento de Palma y concejal de Gobierno de Justicia Social, anteriormente de Participación Ciudadana. Esta conferencia está dirigida a contaros experiencias de negociación con el Ministerio de Defensa para recuperar el patrimonio para los diferentes ayuntamientos y cómo sí es posible llevar a cabo negociaciones que pongan por delante el interés público, el bien común y el interés general. En este caso, vamos a hablar de la negociación que se llevó a cabo para la recuperación del cuartel de Son Busquets. Un cuartel, un espacio que tiene unos 130.000 metros cuadrados, tiene un menor valor patrimonial que podría tener La Vega porque data de 1940 y no tiene pues, elementos históricos como tiene La Vega, ¿no? Que tiene románico, la iglesia, la capilla y el convento y demás. Sin embargo, a pesar de estuvieron negociando durante 8 años, ¿no? Se podría decir, para la recuperación de este patrimonio, y después de muchos tiras y aflojas han conseguido un acuerdo muy beneficioso para los ciudadanos y ciudadanas de Palma de Mallorca. Sobre todo, así también quiero explicar que no queremos hacer paralelismos en cuanto a los intereses que puede tener cada municipio, porque un municipio puede tener un interés como es Palma, que tiene un interés fundamentalmente en vivienda pública, habida cuenta la presión turística que hay y la situación de necesidad de vivienda que hay en Baleares, y pues parte de esa negociación va dirigida a eso, ¿no? Pero sí es posible negociar para el interés público y llegar a cabo acuerdos en los que no haya especulación y no haya pelotazos como hay en este caso en La Vega. Yo, sin más, paso a darle la palabra a Alberto para que os explique cómo ha surgido este acuerdo. Muy bien, pues por la invitación para la charla de esta tarde y gracias a todos por venir a esta rueda de prensa. Efectivamente, como decía Ana, no es cuestión de hacer paralelismos, pero al final los hay. Es decir, que hay similitudes en cuanto al marco en el que nos hemos estado moviendo hasta ahora junto con el Ministerio de Defensa, porque terrenos solares abandonados directamente por el Ministerio de Defensa después del desuso en el que han acabado pues, buena parte de esos cuarteles desde principios de siglo, lo que han provocado en la ciudadanía son nuevas necesidades que se encuentran con unos terrenos inmensos en las principales ciudades de nuestro país que requieren, y esta es una defensa que sí que hacemos tanto desde Podemos allí en Baleares como también aquí, de que el derecho a la ciudadanía para recuperar la ciudad y para participar en la construcción de la ciudad es algo esencial y que tenemos que seguir fomentando. Es decir, estamos en contra de estos acuerdos que puede haber a veces únicamente entre administraciones con un fin especulativo, que es lo que ha venido sucediendo tradicionalmente y que se ha intentado con estos solares, también con el de Son Busquets, del que ahora hablaré, pero que se ha intentado por parte de Defensa obtener un lucro de un solar público en contra de lo que son las necesidades que puede tener la población en cada una de las ciudades donde hay necesidad de que estos espacios formen parte integrada en la ciudad en base a cómo se ha ido construyendo y no como algo aparte, que es lo que consideraba Defensa. A partir de aquí os cuento un poco el caso de allí del cuartel de Son Busquets. Es un cuartel de principios de siglo, con unas dimensiones inmensas, que ahora ya está integrado dentro de la ciudad, que es algo que también creo que ocurre aquí en la zona de La Vega. La intención del Ministerio de Defensa fue la de especular con esos terrenos, como ocurre en la mayoría de España. Y a partir de ahí lo que intentaron fue que o bien el Ayuntamiento de Palma o bien la comunidad autónoma compraran esos terrenos. Lo que defendíamos, no solo Podemos, sino los partidos que formamos parte de los equipos de gobierno allí, es que siendo un solar público ya, lo que había que decidir por parte del ayuntamiento en todo caso es a qué queríamos que se destinaran esos terrenos y no simplemente que se vendieran o bien a una institución pública, siendo ya público, o bien una promoción privada, que es lo que ha pasado con muchos de estos solares por toda España y que han acabado construyéndose o centros comerciales o viviendas de alto standing que no son o no cubren las necesidades de la población. En Palma, en concreto, tenemos una presión habitacional inmensa.
Tenemos presión por parte de fondos de inversión que, lógicamente, intentan pues, que personas jubiladas de toda Europa pasen a residir en Palma o en Mallorca, en la isla, pero también existe una presión creciente de los precios por falta de suelo. Por lo tanto, suelos como estos, que son públicos, siempre consideramos que tenían que ir destinados a intentar paliar los problemas de acceso a la vivienda y, por tanto, tenía que destinarse a crear viviendas de protección oficial o de alquiler social a precio tasado. Y esto es lo que se ha conseguido. Lo digo porque el éxito ahora es que después de mucha lucha se ha conseguido. El proceso después de esos intentos de defensa fue una respuesta ciudadana muy importante, a través de entidades vecinales, por un lado, pero también de entidades de defensa del patrimonio, que entendían que defender las estructuras de esos espacios también podían quedar integradas de la ciudad, que formaban parte ya de la identidad de la ciudad y por tanto se tenían que recuperar, pero siempre con esa intención de preservar esos edificios para complementarlos con la construcción de viviendas. Se incorporaron también entidades, tanto de un grupo de arquitectos de Mallorca, que se llaman Jóvenes Arquitectos de Mallorca, que lo que hicieron fue un concurso de ideas para intentar convencer a las administraciones, a todas ellas, había partidos con dudas, para que vieran que había proyectos posibles, creativos e integrados en la ciudad y que respondieran a la necesidad tanto de viviendas como también de uso social de esos espacios, que creo que aquí en La Vega también va vinculado a esto. Es decir, ante unas lógicas o inercias de Partido Socialista y Partido Popular en las que han destinado esos espacios a obtener un lucro privado de esos espacios públicos, destinado principalmente o a viviendas sin precio tasado que incrementarían el precio, o bien a centros comerciales que acabarían perjudicando al pequeño comercio también de la zona, lo que hicimos fue pues, tratar de establecer una alianza social contra esos intereses que podían tener estos dos grandes partidos. Afortunadamente conseguimos que el Partido Socialista cediera después de esa inmensa campaña popular y con la presentación de esos proyectos que llegaron 60 proyectos además de toda Europa, la mayoría lógicamente desde el territorio nacional, pero también desde lugares como Utrecht o Alemania o Holanda. Hubo arquitectos que decidieron intervenir y presentar sus ideas para que el espacio de Son Busquets respondiera a esos usos sociales. En el mientras tanto, el Ministerio de Defensa se seguía moviendo. Y lo último fue que hace 2 años pues, se intentó enajenar, es decir, sacar a subasta esos terrenos por un valor de 45 millones de euros. Eso habría supuesto que cualquiera hubiese podido comprar ese solar y destinarlo pues, al uso que el Plan General del Ayuntamiento permitiera. Nos negamos en redondo a que esa subasta siguiera adelante. Y yo creo que uno de los éxitos fue que los diferentes partidos de Baleares, casi todos, se opusieran a esa subasta y finalmente se consiguiera que el Ministerio de Defensa anulara una subasta que ya había sido aprobada incluso por el Consejo de Ministros. Lo digo porque esto es importante. La conciencia ciudadana de la participación y de la protesta y de la reivindicación de un uso diferente a los espacios puede tener éxitos, siempre que vaya acompañada, lógicamente, por una presión política que permita que incluso un acuerdo del Consejo de Ministros tenga que echarse atrás después de meses de negociación para establecer otro tipo de negociación que impidiera que esa titularidad, que ya era pública, pudiera pasar a manos privadas y convirtiera ese espacio en algo ajeno a las necesidades de la ciudadanía. A partir de ahí se inicia una negociación en la que seguimos exigiendo que lo que se tiene que construir ahí principalmente son viviendas porque es lo que nos reclama la ciudadanía y vemos que es una necesidad prioritaria, pero aparte convertir ese espacio, lógicamente también en un lugar pues, con mucho más arbolado, con una movilidad sostenible, que pueda tener también servicios para el barrio como podría ser un supermercado, etcétera. Es decir, no es cuestión de inventarse qué se quiere que pase, sino que la ciudadanía ya sabe lo que necesita para su barrio. Y, por lo tanto, decide participar en ello, decide reivindicarlo y convence a los partidos para que lo puedan hacer. A partir de ahí, lo que decía, se inicia una negociación que fue tensa en muchos momentos porque Defensa mantenía unos criterios hasta esta legislatura puramente especulativos con esos terrenos. Afortunadamente, yo creo que hace como 1 año y medio decidió liberar parte de estos cuarteles por toda España. Y tuvimos la fortuna de que el de Son Busquets fue uno de ellos en los que decidieron incorporarlo a
lo que era la reclamación natural que estábamos haciendo desde las instituciones baleares y acompañadas de la ciudadanía. Y lo que se consigue es que en este mes de septiembre se firme un protocolo entre los ministerios de Defensa y el Ministerio de Agenda Urbana, Transportes, etcétera, por el que se cede gratuitamente desde el Ministerio de Defensa al Ministerio de Agenda Urbana el conjunto total de esos terrenos para la construcción de 831 viviendas y que el Ayuntamiento de Palma desarrolle un plan especial, que creo que eso también es como sucede aquí, para determinar los usos y la distribución de esos usos dentro de ese inmenso espacio. Esto es un punto de inflexión que nos llenó de felicidad, podríamos decir, porque además a partir de ese momento los técnicos del Ministerio de Vivienda ya pudieron venir a Baleares, pudieron visitar el terreno, pudieron dar ideas de cómo tenía que ser ese plan especial que necesitábamos para allá y cómo, bueno, de algún modo están ya interviniendo en que las obras, si no comienzan el año que viene, sí que todo el proceso de licitación de lo que son esa promoción, que finalmente será una promoción privada pero con precio tasado y donde al final la titularidad de esos edificios será puramente pública, irán destinados a alquiler social al precio tasado. Intervenimos en la vivienda, intervenimos en la construcción de la ciudad, la ciudadanía participa y exige y reivindica esos espacios que no son además accesibles. El de La Vega creo que tampoco lo es un espacio recinto cerrado y que se usa en principio para poca cosa, para lo inmenso que es. Hoy sí que me comentaban que hay unos usos que están dando ahí por parte de alguna concejalía de cultura del ayuntamiento, que sí que estamos viendo cómo cuando se organiza algo allí sí que va muchísima gente. La asistencia de público es inmensa, lo que ya determina que sí que la ciudadanía responde ante ese uso que se le puede estar dando ahora mismo de manera excepcional. Lo que se reclamaría, entiendo yo, es que la ciudadanía siga participando en esos eventos, en esos espacios ya de uso cultural principalmente, pero que podrían ir destinados a espacios para entidades, punto de encuentro de ciudadanía, desarrollo de ideas, etc. Yo creo que aquí, tal y como hicimos allí, lo importante es crear como una especie de proceso participativo que sí que permita a las entidades y a la ciudadanía en general decidir cuáles quieren que sean los usos de ese espacio, en lugar que se lleguen a estos acuerdos entre administraciones a espaldas de la ciudadanía y que no respondan a ningún interés social ciudadano real. Entonces, si ya se están dando unos usos que tienen éxito allí, lo suyo sería que se continuasen haciendo. Un detalle que sí que quiero comentar en cuanto a la acción desde la política para la recuperación de Son Busquets. Una de las dificultades, como os decía, siempre era el precio. Tanto la administración autonómica como la local nos negábamos, y esto es importante, que los partidos de gobierno se nieguen a aceptar una operación que pueda venir desde el Ministerio de Defensa en este caso. Esa negativa es fundamental. Si no se produce esa negativa, lo que estamos hablando es de un contubernio ahí en el que alguien está especulando y supuestamente alguien se va a beneficiar que difícilmente va a ser la ciudadanía. Por lo que he leído de La Vega, al final es el Ministerio de Defensa el que se llevaría la plusvalía del uso de ese espacio, pero la ciudadanía ¿en qué se beneficia de eso? O sea, estaría perdiendo un espacio y además estaría perdiendo un espacio con unos elementos patrimoniales que tienen un valor que entendemos también que se tiene que conservar. Si las ciudades han crecido en base a la construcción de elementos identitarios, sería importante que estos se mantuviesen. No sé si en su totalidad, no sé si de manera parcial, pero sí que es importante que se recuperen para preservar esa identidad de ciudad que se ha venido construyendo, aunque sea también desde los cuarteles, todo hay que decirlo, ¿no? Pero el detalle que quería comentar es en cuanto a lo de los precios. A pesar de que el Ministerio de Defensa había hecho una tasación de ese espacio, lo que hicimos desde las administraciones fue crear un plan de usos comerciales que limitaba mucho la posibilidad de que ese espacio en su integridad se pudiera dedicar a uso comercial. Simplemente que se aprobara un plan especial para esa zona, limitando los metros cuadrados que podía tener un espacio comercial, reducía a la mitad el valor de ese suelo. Es decir, que se pueden hacer movimientos también para convencer, o por las buenas o a veces por las malas, al Ministerio de Defensa de que el intento de lucrarse de esos espacios, que es verdad que son suyos, pasen a tener un precio, en este caso más razonable, en base a decisiones políticas que permiten trabajar para que esos espacios tengan un valor menor lucrativo y un mayor valor social, determinando para qué queremos o qué permitimos que se hagan esos espacios y, por tanto, ahí
limitando intenciones del Ministerio. Lo digo esto porque es importante. O sea, la presión social ayuda, pero la acción política, a veces consensuada, incluso entre diferentes partidos, para lograr, pues en este caso, que el Ministerio dé el brazo a torcer es fundamental. Hasta el punto, como os decía, de que incluso ya no ha habido una venta del suelo, sino lo que ha habido es una cesión gratuita al Ministerio de Vivienda para construir vivienda. Y luego el Ayuntamiento desarrollará todo el plan para la zona. Por eso digo que aquí, por lo que me han ido contando, creo que es posible. Hay una movilización social importante. Me comentaban que 3.000 personas aproximadamente habían asistido a reclamar el uso social de ese espacio. Y ahora lo que toca es que las administraciones también se esfuercen en responder a esa reclamación social. Creo que aquí los partidos que gobiernan a nivel autonómico y a nivel local deberían hacer una reflexión, y es si atienden a las necesidades ciudadanas o siguen jugando al Monopoly con esos espacios. Yo creo que la respuesta debería estar clara. Y aquí pues apelamos como siempre. Yo en mi caso lo hago mucho allí con mi alcalde, que es el Partido Socialista, para intentar convencerle de que hay cuestiones en las que necesitamos incorporar mucha mayor sensibilidad ante las demandas sociales, en lugar de buscar simplemente lo que son ingresos municipales que al final no acaban revirtiendo en una mayor satisfacción y felicidad social. Y creo que estos espacios, que todas las ciudades los requieren, son fundamentales justamente para esa felicidad, para esa alegría, porque generan unos puntos de encuentro, unos puntos de reflexión, de entidades, de ciudadanía que vaya a disfrutar, y que cuando le ofreces ese espacio para que pueda pasear allí con su familia, lo agradece mucho más que si no simplemente se crea un centro comercial o cualquier elemento de estos que en realidad lo que indica es un fin especulativo que no reporta ninguna alegría en realidad al ciudadano, ni estéticamente tampoco le alegra la vista, ni le permite reforzar esa identidad de ciudadano dentro de su ciudad, que es lo que yo creo que se quiere mayoritariamente. Hay similitudes y hay cuestiones que tienen que ver con la estrategia política a nivel de gobierno municipal que son significativas. Una es el tema del planeamiento, que la herramienta del planeamiento la tiene el gobierno municipal. Y en este caso, en el caso de La Vega, con mayor importancia, porque precisamente estamos hablando de suelo industrial. Ya ni siquiera es como el cuartel de Son Busquets, que tiene otra calificación urbanística, sino en este caso estamos hablando de que es todavía suelo industrial y que en nuestra mano tenemos esa herramienta para negociar y apretar a defensa a la hora de llegar a un acuerdo satisfactorio para la ciudadanía ovetense y que no suponga la especulación. Y además es una herramienta que es bien sabida y es clara. Y entonces, a nosotros nos gustaría saber esto, si se quiere luego plasmar en un convenio urbanístico, en un convenio en enero, cómo se va a justificar desde el punto de vista de los técnicos municipales que se produzca esa especulación de ese tamaño, ¿no? Es decir, que se produzca una recalificación de los terrenos que únicamente favorece al Ministerio de Defensa y que supone unas pérdidas grandísimas para lo que son los intereses de los ovetenses. Creemos que esto no debe darse y, además, a veces hay que utilizar la pedagogía, como es este caso, ¿no? La pedagogía de otros ejemplos de éxito y satisfactorios para la ciudadanía. Y desde aquí lo que queremos es hacer un llamado nuevamente tanto al Gobierno de Oviedo como al Gobierno asturiano para que piensen muy bien lo que están haciendo, porque están perjudicando gravemente a los intereses de los ovetenses.